¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Angelina? ¿Todo bien? Bien, un gusto otra vez de poder hacerte otra entrevista. Bueno, muchas ¿Te gracias. acordás Muchas que gracias. había quedado pendiente cuando hablamos de regresiones? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquitito, dar un par de ejemplos de fobia como para que quede un poco más claro y después seguimos con otros temas que te interesen. Sí. Bueno, básicamente, digamos, para entender lo que es la fobia desde la psicología, la fobia es un miedo irracional a algo, ¿sí? Que, por supuesto, no tiene un fundamento. Vos no sabés bien por qué te pasa, te sucede, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor no todas las fobias, pero a mí me ha tocado un par de fobias, eh, digamos, transitarlo con la técnica de regresiones, eh, y ha ayudado mucho. Fue, por ejemplo, ahora me estoy acordando, les voy a dar un caso, que fue un muchacho que tenía fobia a los ascensores. Es decir, tenía un miedo irracional a los ascensores. Y trabajaba en un lugar donde justamente había uno de estos ascensores, de esos que parece que se te sube el estómago cuando vas a subir y qué sé yo. Bueno, el muchacho vino con esa consulta y bueno, yo le propuse hacer una regresión y ver a ver si podíamos llegar a algo, digamos. Esto puede ser que pase como puede ser que no. Y en este caso, lo que sucedió fue que la persona se fue a una experiencia que aparentemente era en la Edad Media, donde él me empieza a relatar una batalla, ¿no? O sea, yo te lo voy a dar así en pocas palabras, pero fue extenso. Empieza a relatar una batalla donde básicamente lo que sucede es que su ejército pierde y como castigo Ah, ejemplificador los entierran vivos a todos, ¿no? O sea, a su ah, ejército y a él, ¿tá? sí, Entonces, ¿qué sucede? Bueno, creo que digamos, nos costaría mucho imaginarnos todas las cosas que te pueden suceder a nivel psíquico y emocional de que te entierren vivo, ¿no? O sea, es difícil imaginarse. terrible. Terrible. Entonces, ¿qué sucede? Toda la carga emocional, todas esas sensaciones, emociones y pensamientos que sucedieron en ese hecho, como básicamente lo que sucede es que el cuerpo muere, no hay probabilidad de hacer lo que Freud llamaría abreacción, es decir, poder sacar hacia afuera todo eso que estoy yo sintiendo qué sé yo, que yo lo puedo hacer, por ejemplo, cuando estoy con mucha bronca, pegando un grito o dando un golpe en algo, entonces Claro, hago una descarga de energía, ¿tá? Pero claro, eso se hace con el cuerpo, y el cuerpo está muerto. Entonces, claro. todo eso, Tenés que todo sacar eso, por información. claro, todo ese conjunto de emociones y sensaciones que después, más adelante, si querés, hablamos un poquito de lo que sería, eh, porque digamos, parte de lo que es el cuerpo mental y emocional se va con el alma. ¿Tá? Esto sería bueno una Ajá. charla un día, ¿no? Sí, sí, Pero eso es lo que te iba a preguntar después. está, por eso, pero digamos, así yo se lo digo ahora en dos palabras como para entenderlo, pero digamos, lo que es mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental forman parte, digamos, de ese yo superior cuando va, o sea, no específicamente del yo superior, pero sí me voy con todo eso cuando parto. ¿Tá? Ujú. Entonces, todo eso queda, entre comillas, cargado en el alma. ¿Tá? Entonces, Sí. cuando la persona, digamos, encarna en otro cuerpo, todo eso está grabado, está dando vueltas ahí adentro, está ejerciendo una gravitación y dispara síntomas. Entonces, a ver, el inconsciente, que yo creo que después de estos años, o es el alma o es parte de ella, digamos, no me atrevería a hacer ninguna de las dos aseveraciones, pero oh, casualidad tienen leyes muy similares que lo rigen en algunos aspectos, como la atemporalidad, ¿no? Eh, pero
están ahí, digamos, no diría que es el alma, pero hay todo un interjuego en eso, ¿no? Este, ¿qué sucede? Eh, el inconsciente no distingue si está de nuevo adentro del pozo enterrado en la Edad Media o está dentro de un ascensor. Claro, Lo que percibe el inconsciente es que es algo muy similar a que lo que está vivió. sucediendo, claro, a lo que vivió. Entonces, por la duda, dispara el síntoma. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, de ahí le venía el origen de esta fobia a este señor. Y bueno, con una sesión donde se revivió específicamente todo este proceso y pudo hacerse abreacción de todas esas experiencias de una vida pasada utilizando el cuerpo actual, desapareció el síntoma. O sea, no Bien, volvió a padecerlo más esto. ¿Tá? Esto no quiere decir que sirva para absolutamente todas las fobias, pero sí. bueno, en este caso ayudó. Después, por ejemplo, otro caso que podríamos rotularlo como fobia era una persona que no podía este, irse a dormir si no tenía una luz prendida. Una persona grande era ya, ¿no? Sí. Ahora, en este caso, digamos, el síntoma, entre comillas, fóbico que ella estaba padeciendo, eh, no estaba originado por una vida pasada, estaba originado por una experiencia traumática en su niñez. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? La persona bueno, en este caso, cuando era niña, muy chica, 4 o 5 años, había hecho algo que hizo enojar mucho a la mamá, que no me acuerdo qué era, pero la cuestión fue que la mamá la encerró toda una tarde en un ropero, ¿tá? A Oh, la nena. Entonces la impronta sí. emocional de eso que sucedió, que obviamente estaba reprimido, digamos, hay que entender que hay un mecanismo de defensa que se llama represión, que lo que hace es proteger al psiquismo de las situaciones traumáticas, ¿tá? Y funciona como nuestros glóbulos blancos. El glóbulo blanco protege al cuerpo de infecciones, en este caso, digamos, esta represión, este mecanismo de defensa, lo que hace es proteger al psiquismo de cuestiones que no puede tramitar o que son muy traumáticas. ¿Sí? Y lo que hace es desalojar del consciente todas digamos, lo que el hecho básicamente que sucedió y lo que yo sentí con eso. Y todo eso pasa al inconsciente. ¿Sí? En el inconsciente se producen un montón de cuestiones que no vamos a explicar ahora, pero que Sí. generan que aparezcan síntomas, básicamente. ¿Tá? El síntoma era la luz prendida. ¿Tá? Sí. Y no hay una razón lógica, coherente y racional por la cual yo dejo la luz prendida. Si vos se lo preguntás, la persona te dice no sé por qué, ¿tá? Significa que la razón es de carácter inconsciente. ¿Tá? Claro, Entonces, sí, pudo venir de otras vidas. claro. Entonces, bueno, lo que hicimos fue transitar esa experiencia con el proceso técnico de terapia regresiva y lo que hicimos fue desatrapar a esa situación para que no la tuviera y no la tuvo más. ¿Tá? El tema de... Bueno, esos son dos casos que he tenido con respecto a fobia, que no significa que todas las fobias pueden llegar a curarse, la verdad, fobias que tengan un nivel de profundidad muy fuerte y que no se puede, no sé, no, esos son los dos únicos casos que yo he tenido hasta el momento. ¿Sí? O que Ajá. recuerde ahora. A lo mejor tuve alguno más, pero los que recuerdo ahora son esos. ¿No? Te quiero hacer una preguntita. ¿Puede haber gente que sea escéptica y cuando vos estás haciendo justamente esta regresión para ayudarla en esta fobia, se niegue a que el inconsciente a ser ayudado? Eso me lo preguntaron. O sea, si hay gente que vos no podés hacerle regresiones porque no te permiten entrar en el inconsciente. Ujú. Bueno, hay dos cuestiones que suceden ahí. Una de carácter consciente, en el sentido de que si una persona es muy racional, lo que puede hacer es estar bloqueando el proceso y no puede entrar en regresión. Esa es una de las razones por las cuales no puede entrar en regresión. Que no es muy frecuente, de hecho a mí me ha pasado en todos estos años 2 veces nada más, ¿no? Y sobre todo recuerdo una persona que no había forma porque lo bloqueaba, o sea, empezaba a disparar pensamientos de, no, esto no
puede ser, no sé, empezaba a verse, no sé, arriba de un camello con turbante por un desierto y decía, no, que estoy bien, y lo negaba, entonces automáticamente se desvanecía eso que el alma estaba tratando de mostrar. ¿Tá? Eh, y después hay una cuestión que tiene que ver con lo inconsciente. Recordemos que el inconsciente capta absolutamente todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y hay un registro de todo eso, de lo cual yo ni me entero de muchas cosas, yo consciente, ¿no? Entonces, Sí. el tema es que, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales que forman parte del entrenamiento de los terapeutas es no equivocarse en las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si el consultante me dice, estoy tirado en el suelo, me acaban de clavar 2 cuchilladas en el estómago, ¿sí? Y yo para ayudarlo a entrar más en el proceso regresivo, sostengo, parte de la técnica es sostener, ¿no? Es decir, ok, bien, sentí como te han clavado 2 cuchilladas en el estómago, ¿sí? Sí. Eso lo que busca es lograr es que entrar más de lleno y más de fondo en la experiencia que está dando origen, la experiencia responsable que da origen al hecho traumático, ¿sí? Entonces, si yo le digo, sentí como te dieron 2 cuchillazos en la panza, Sí. el inconsciente va a decir, no, 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 para acá, este hombre no está conectando conmigo, y bloquea, automáticamente bloquea. O sea, vos por equivocarte una palabra podés deshacer todo Sí. el proceso. Entonces, es ¿Entendés? importante. Sí, 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 sí. por eso hay que estar prestando mucha atención y a lo que decís. ¿Tá? Me gustaría ahora pasar a otro tema que todos están de la mano, ¿no? Sobre las almas perdidas, porque ese es otro tema que quedó pendiente. Cómo Bueno, la recuperación de las almas perdidas, que yo sé que vos trabajás con eso. bueno, A ver qué nos podés contar. sí, sí, cómo no. Bueno, en principio, bueno, es una cosa que a mí un estilo de cuestión que aparece muy frecuentemente en mi caso, ¿no? Te diría que de 10 consultantes, 6 tienen un alma perdida, ¿no? ¿Qué sería esto de un alma perdida? Esto es mucho más común de lo que cualquiera cree, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué es un alma perdida. ¿Qué Un es alma, un alma perdida? claro, un alma perdida es, digamos, a ver, según las circunstancias de la muerte de la persona, por ejemplo, si muere en coma o si muere en, no sé, no sé, me doy vuelta para cruzar la calle y me atropella un colectivo y muero instantáneamente, Sí. en un lado, en una de las situaciones tengo velada la conciencia porque estoy en coma y en la otra de las situaciones, por ejemplo, tengo un hecho traumático violento que me hace cambiar hacia el otro lado, hacia la otra situación. ¿Tá? Entonces, yo llego a lo que sería el astral con no habiéndome dado cuenta de que yo me morí. Y esto es muy frecuente, aunque no se pueda creer, Sí, es muy frecuente. sí. O sea, no me doy cuenta de que partí. ¿Tá? Ujú. Entonces, claro, empiezo a bollar buscando a mis familiares, los contactos, le hablo a la gente, ¿no? Esto es la típica película Ghost, ¿no? O sea, Sí, hablando ahí, o Sexto Sentido, ¿no? Cuando Bruce Willis creía que seguía siendo el psicólogo que atendía al niño y él estaba muerto, ¿no? Y sí, era el sí. niño el que tenía mediunidad, digamos, que podía verlo a él, ¿no? Claro, qué Entonces, película. Sí. sí, sí. Entonces, quedo en esa situación. Esa es una de las razones por las cuales yo puedo ser un alma perdida. ¿Sí? Ahora, otra de las razones, digamos, sería que yo tenga algo que me apegue a la tierra, ¿no? Entonces,
que en realidad no estoy perdido porque no sé dónde estoy, pero sí estoy enganchado de alguna manera con algo que puede tener que ver con un apego amoroso, por ejemplo, una madre que parte y sus hijos son adolescentes y los ve cuando parte y los ve llorando, desesperados, y no, yo no me voy de acá, me quedo con ellos, ¿sí? Y puede ser por un tema del orden de, no sé, un apego a una casa, por ejemplo, Ujú. ¿tá? Puede ser claro, algo que tenga que ver relacionado con una culpa, que yo me doy cuenta, al no tener los condicionamientos del psiquismo y del cuerpo en el estado en que estoy ahora, en el más allá, me doy cuenta fehacientemente de que, es decir, tomo conciencia fehacientemente de que maltraté a alguien, por ejemplo, ¿no? Claro, Porque no hay que perder de vista de que parte del proceso, cuando vos partís, es ver tu propia vida como en una película, ¿sí? sí, Esto así cuenta. Sí, sí. lo relatan mucho las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte y ahora yo justamente estoy con una investigación sobre eso, eh, donde ellas ven su vida como en un instante, en una película, y lo que se dan cuenta con eso es como un tomar conciencia, ¿no? Sería esto que los cristianos llaman el purgatorio, ¿no? O sea, sería darse cuenta de lo que yo hice y la consecuencia que tuvo, por ejemplo, positiva. Entonces, yo siento lo positivo de eso, siento lo positivo del que sintió eso, y también de lo que no hice y podría haber hecho, ¿tá? Y Claro, siento los efectos de eso también, ¿no? Entonces es como un darse cuenta, como tomar conciencia, sin nada que te limite o te engañe, como acá, que yo puedo decir, claro, bueno, no fui a verlo al tío internado porque y tenía que estudiar, entonces no lo fui a ver. O sea, yo me estoy autojustificando. Allá es imposible autojustificarse, no hay posibilidad de eso. Entonces, sí. claro, no podés zafar, digamos, entre comillas. Entonces te das cuenta. Entonces puede ser que que te des cuenta de algo que te impacte de tal manera que vos te quedes enganchado tratando de buscar el perdón de esa persona, para que te perdone por eso que está. O que vos necesites que alguien que quedó vivo te pida perdón por algo. ¿Tá? Entonces te has enganchado en eso, ¿sí? Entonces, de- digamos, lo que sucede, esas son algunas de las razones, puede ser un tema karmático también, ¿tá? Que esté originando el apego, ¿sí? Me trataste muy mal en una vida pasada y yo estoy apegado a vos, incluso a veces Ujú. hasta de por vidas, ¿sí? Produciéndote cosas por el enojo que yo tengo por eso que me hiciste, ¿sí? Entonces, estas son, y hay más, ¿no? Pero son básicamente algunas de las razones por las cuales un alma se transforma en lo que se denomina en terapia regresiva un alma perdida. ¿Sí? ¿Y se le puede ayudar, Sí, Jorge? sí, pero espérate que primero te cuente cuáles son los tres tipos de almas perdidas que hay, ¿no? En Claro. general aparecen primero almas perdidas del orden de lo familiar. Esto es lo más común, ¿tá? Ujú, Mamá, papá, un hermano, mi esposo, lo que sea, que te haya, ujú. que se haya apegado a vos por alguna de esas razones, ¿sí? Entonces, ya no está en una casa, en una propiedad, está apegado a vos. Es como que está en tu campo vibratorio, ¿sí? En tu vibrando junto a vos, está por eso como pegado a vos, ¿sí? Al punto tal que Sí. se produce una especie de fusión de psiquismos, porque lo otro es otra Ah, conciencia, ¿tá? Y ahí se producen síntomas, ahí se producen cosas que son justamente las que, entre comillas, perjudican al consultante y perjudican al alma perdida, porque el alma perdida está anclada en ese proceso y no sigue con su camino evolutivo espiritual, ¿tá? sí. Entonces, de las clasificaciones es familiares, ¿sí? La otra es ocasionales, ¿tá? Es decir, alguien que pasó por ahí
esto de vi luz y subí, digamos, ¿no? Este, claro, nosotros emanamos una energía en nuestro campo vibratorio que puede ser percibida por un alma que está perdida, digamos, como una fuente de luz, como algo que me llama, que me atrae a mí. Entonces me acerco, ¿sí? Y me adhiero, y a lo mejor no tengo nada que ver. Yo me acuerdo cuando hicimos el curso de, cuando yo estudié regresiones, apareció en una de las prácticas que hacíamos un hombre que se había caído en el subte en Buenos Aires y empezó a relatar lo que le había pasado, qué sé yo, adherido al campo energético de un compañero nuestro, ¿sí? Bueno, Mira, y días después nos enteramos de una noticia de un hombre que había caído en la estación tal de subte y qué sé yo, y bueno, y pudimos pero corroborar. eso te puede dificultar tu salud, algo le puede dificultar que se te peguen así esas almas. Sí, sí, sí. Ahora te cuento cómo te dificultan. Vamos con, entonces, familiares, ocasionales, ¿sí? Y en la última clasificación, dentro de esta línea de terapia regresiva, nosotros lo llamamos esclavos de la oscuridad, ¿no? O obsesores kármicos, que sería otra de las razones, ¿no? En realidad, un obsesor kármico podría ser alguien del orden de lo familiar, ¿no? O sea, que tenga, como habíamos dicho, algo pendiente, ¿tá? Pero en esta tercera clasificación, tiene que ver con el hecho de personas que, digamos, tienen adheridos un ser que básicamente no es humano, ¿tá? Es una entidad oscura, ¿tá? Y que muchas veces es mandado o enviado por una entidad superior que lo maneja a hacer un daño a Ah, cambio de alguna cosa, ¿tá? Entonces yo me he encontrado con entidades oscuras que, porque una de las características y que pasa con los familiares, por ejemplo, que el alma entra como en una especie de amnesia cuando está perdido. Entonces muchas veces no recuerdan quiénes son, no recuerdan por qué están ahí. Bueno, en el caso de los oscuros, de los esclavos de la oscuridad, también pasa. Siguen haciendo ese daño, pero ya no se acuerdan ni quién lo envió ni qué le ofrecieron a cambio de eso, ¿tá? ah, Entonces es bastante complejo ese tema. sí. Y bueno, he tenido casos de entidades oscuras, varios. De hecho, en el canal hay una regresión grabada en audio y video que la persona permitió hacerlo en el canal mío de YouTube, donde se ve cómo ayudo a una señora a que se fuese a la luz una entidad oscura que tenía adherida. Está la grabación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como para que alguien pueda ver medianamente cómo es el proceso. A veces los procesos son un poquito más fuertes, ¿no? Porque a veces la entidad se resiste, ¿tá? Tiene resistencias. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas o consecuencias o síntomas que suceden por esta, digamos, especie de simbiosis que se produce cuando las almas se conectan a tu campo energético? Básicamente, la primera que aparece y es un síntoma que se registra en las entrevistas y por el cual el terapeuta puede empezar a hipotetizar que hay un alma perdida, es que la persona comienza a sentir cansancio sin tener una razón, digamos, muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, no es que estuvo haciendo la quinta y punteando con la pala toda la tarde y quedó muerto. No, lo único que hizo fue lavar los platos y quedó muerto, ¿tá? Entonces, O pesos en los hombros. Sí. claro, y te llama la atención eso, ¿no? Entonces, ¿y por qué sucede esto? Porque el alma perdida provoca consumo de energía psíquica tuya, te consume energía Ah, psíquica, por eso el síntoma es el cansancio, ¿sí? mira vos. Después otra cosa que se produce, y acá es parte de lo negativo para el consultante, es que a veces, por esto que yo te decía de los dos psiquismos que están como entremezclados, hay transmutación de pensamientos. Es decir, el consultante se encuentra con cosas que piensa y hace
conductas que no entiende por qué las está haciendo. ¿Tá? Y en realidad son conductas originadas en esa alma que está adherida. ¿Tá? Ujú. Bueno, entonces por lo tanto es bastante complejo para el consultante este tipo de cuestiones, ¿no? Amén de que para el alma la está retrasando en su proceso evolutivo. Está anclada en esa situación, el alma perdida. No va a la luz, no sigue con su proceso espiritual, está ahí, agarrada con ese Sí, problema, ¿no? Con ese tema. ahora tengo una preguntita ahí. Y no, nosotros no tenemos nuestros guías, nuestros maestros. ¿Por qué permiten que eso pase si nosotros también tenemos alguien que nos cuida? Sí, Y a puede su haber, vez, lo vas- sí, puede haber protección, obviamente, quizás a vos o a mí o a cualquiera los han ayudado y los han ayudado a zafar de determinada cosa, ¿sí? Pero lo que básicamente existe es la ley del libre albedrío, ¿no? Porque, claro, si vos porque no si pedís no, ayuda, claro, porque si no, no se justificaría que un alma perdida fuera un alma perdida y que a lo mejor transitara 500 años terrestres estando perdida, ¿no? Lo más claro, lógico, desde el sí, aquí y ahora, lo más lógico sería pensar, claro. ¿y cómo no vino Jesús o un ángel y lo agarró y le dijo, no, vení, No, en querido, y eso, se lo llevó? No, sí, no sí, no, en sucede. eso te entiendo. Lo que no entiendo es cómo yo puedo, esa alma puede, ¿cómo se llama? Atormentar a una persona cuando tiene un protector esa persona. ¿Cómo tiene ese poder de poder acercarse, tomar su energía? Si nosotros tenemos gente que, o sea, almas que nos cuidan, seres que nos cuidan. O sea, Claro. es porque yo no creo en eso, no pido protección, entonces no pueden cuidarnos de estas No, almas. no, no, no es eso, es el libre albedrío. Es exactamente igual como ahora puede abrir la puerta un asesino y clavarte un cuchillazo en la espalda a vos. Y vos decís, ¿cómo? Pero yo no tenía un ángel protector. Igual, pasa igual. Claro, claro, ¿Entendés? no lo llamamos. Está ahí, pero Claro, no, ahora, no participa. claro, ahora sí que uno puede decretar con protecciones, protegerse. De hecho, parte de la terapéutica, yo me tengo que proteger antes porque hay un montón de cuestiones que pueden. Entendamos que en el bajo astral es un mundo de distintas especies y distintas entidades que viven, ¿tá? Totalmente desconocidas, algunas, otras no, ¿sí? Y entonces, y además está todos los planos de distintas dimensiones, ¿no? Donde hay seres de otras dimensiones, donde hay un montón de cuestiones que desconocemos, ¿sí? Entonces, eh, bueno, de hecho, yo me preguntaba en una época, ¿por qué se permite, digamos, que nosotros ayudemos un alma perdida? ¿No? Tanto está enganchado o no, porque puede estar en el bajo astral sin engancharse a nadie, ¿sí? Si, es- si está todo el ejército de la luz del otro lado, ¿por qué pasa que, que se permite que nosotros desde acá podamos ayudar? ¿Sí? Y la respuesta es muy fácil, es porque las almas perdidas y las almas que están básicamente en el bajo astral están vibrando en una frecuencia que es muy similar a la que estamos nosotros acá y muy distinta a los que están en la luz o en otros planos más altos. ¿Tá? Básicamente, el alma perdida no puede verlos a esos que están allá, sí nos puede ver a nosotros por frecuencia vibracional. ¿Tá? Ujú. Entonces es mucho más fácil que si vos haces una tarea, por ejemplo, como de hecho hacemos, de rescate de almas con mediums, Sí, ¿sí? eh, tengamos la posibilidad más factible nosotros de este lado de poder realizarlo, de que el otro lado lo puedan hacer. Porque además hay que entender que la atención del alma perdida está puesta acá, acá abajo, no mira para allá, claro, no lo ve, no ve la luz, ¿se entiende? Por distintas razones claro. que hemos ido explicando. Entonces, bueno, básicamente estas son así características generales de lo que es un alma perdida y por qué sucede esto de las almas perdidas. ¿Cuál es el proceso terapéutico básico? Ayudar a desatrapar al alma perdida, el campo energético del ser vivo y ayudarla a ir a la luz. Por supuesto que esto es un trabajo
fuerte, un trabajo donde vos tenés que enrolar a esa alma perdida, tenés que tratar de convencerla en un punto, porque muchas veces, imagínate, si es la mamá fallecida, joven, de 2 hijos que los vio llorar, no se va a querer ir muy fácilmente. Claro. ¿Tá? Entonces tenés que ayudarla y la ventaja que tenés es que ellos desde ahí pueden ver tu corazón y puede saber y puede darse cuenta que vos no querés engañarlos. ¿Tá? Entonces que le estás proponiendo algo realmente que es desde el corazón. ¿Tá? Si no sabés, no sabés las cosas los resultados que yo he obtenido cuando se iban a la luz, ¿no? Los agradecimientos, muy, muy, muy impresionante, muy Sos impresionante. como, Y la digamos que sos liber... como un medium también, sos como un intermediario. una intermediación, claro, claro. Y la gratuidad del consultante, porque la típica frase que aparece después de una intervención de este tipo, al tiempo, es que el consultante te dice, ¿sabes que ahora es como que siento que soy yo? ¿Se entiende? Y Sí, realmente te está diciendo la verdad, porque antes había una interferencia entre estos dos claro. psiquismos. ¿Se entiende? Estaban nerviosos, tenían síntomas que no eran de él. Exactamente. Claro. Ahora, también sucede que por frecuencia vibracional eh, hay como hay una atracción, ¿sí? Entonces, si También. La vos estás, si, vibratoria. claro, si vos estás vibrando en una frecuencia de depresión, con pensamientos de tomar tu vida en tus manos, ¿sí? Es muy Baja, posible, pues, que es se muy te peguen. posible, claro, que se te pegue un alma perdida de un suicida e Oh, intente fomentar que vos tomes tu vida en tus manos, ¿sí? Eso mismo pasa con un asesino. Cuando una persona tiene instintos asesinos, es muy probable que se le adhiera a alguien con esa intención y vibración. que fomente eso. Por eso muchas veces alguien que comete algo de este Sí, orden, una brutalidad de un asesinato, no sé, de 50 puñaladas, no tenga bien conciencia. Y no sé bien por qué lo hice, no, es como que, no sé qué me pasó, te dice. Y esto es muy frecuente. interesante. ¿Tá? Y otra de las cuestiones que suceden, es muy común que eh, también personas que tienen algún tipo de vicio, ¿sí? Es decir, algún tipo eh, digamos, de consumo, de fumar, de tomar, ¿no? Algún tipo de estas cuestiones, se le adhiera a alguien, ¿tá? Que, por ejemplo, fuma o fumaba. Entonces lo que Sí. pretende, o consumía, entonces lo que pretende es sentir bajo la conjunción de los cuerpos astrales, cuando se pega, sentir los efectos de esa sustancia en su campo astral. Ajá. Y entonces lo que hace es, esto de la transmutación de pensamientos, fomentarte que lo hagas. ¿Tá? Mirá vos. Esto también sucede muy No, frecuentemente. gente. Bueno, Sí, conozco gente así. sí, es Ahora muy que me lo común. nombras. Por lo tanto, Escucha, ahí podemos deducir que muchas veces no es total responsabilidad del que lo está haciendo lo que está sucediendo. Hay una claro, influencia desde el afuera. ¿Tá? mirá vos. Escúchame, también me enteré en estos días que vos estás haciendo una investigación. ¿Me podés contar algo de eso o no podés contar todavía? Sí, algo de eso. Lo que pasa es que está en proceso y bueno, todavía no. Recién empiezo a publicar algunas cuestiones en el canal. Hay tres investigaciones en marcha. Sí, Una tiene que ver con la mediumnidad, ¿sí? sí, De hecho, estamos haciendo bastantes trabajos con los medios, con el equipo que se ha conformado. Los sí. trabajos consisten en hacer eventos de mediunidad gratuitos como para que las personas conozcan esto con personas serias que realmente trabajan bien.
Estamos tratando de ver de hacer alguna página o algún, no sé si un Facebook, no, todavía no lo tenemos definido, que esté en la línea de ayudar a los padres de personas que tienen mediunidad, de hijos que tienen mediunidad, para poder darle algunos tips o guiarlos en este proceso de aceptación de esto, que muchas veces no lo aceptan y lo que hacen con el no aceptarlo es bloquear el don de la persona, ¿sí? Este, y después también lo que estamos haciendo en el orden de la mediunidad es con otra persona que trabaja conmigo y me ha enseñado otra línea de abordaje terapéutico en cuanto a las regresiones, que es la línea del doctor Michael Newton, que lo que Sí. básicamente hacen es llevar el espacio entre vidas a las personas, ¿sí? ¿Qué sería el espacio entre vidas? Es el tiempo que hay entre una encarnación y otra, todo lo que se ve ahí en ese momento, todo lo que aparece, todo lo que el alma transita en ese espacio, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer es una investigación en cuanto a la mediunidad en ese sentido, haciéndole regresiones a mediums, ¿sí? Sí. Para ver con estas dos líneas, o sea, con la línea de algún problema traumático y con la línea del espacio entre vidas, para tratar de ver si lo programó esto de tener mediunidad, por qué tiene el don, para qué, cómo fue el Ah, proceso, ¿tá? Esa es la idea. Y hacerlo con varios mediums, ¿sí? claro. Eh, Dentro del campo de la mediunidad, el otro protocolo de investigación que hay es eh, una misma consultante con un mismo desencarnado, ¿sí? Sí. Con un protocolo de preguntas diseñado previamente, del orden de, bueno, ¿recordás con algún evento de tu vida? ¿Recordás qué pasó previo a partir? ¿Cómo fue el proceso? ¿Dónde estás? ¿Hay cuerpo? ¿No hay cuerpo? ¿Encontraste a alguien? ¿Escuchás? ¿Ves? Todo un montón de preguntas pautadas previamente. Entonces, con la misma consultante, el mismo desencarnado y el mismo protocolo de preguntas, realizar la Sí. sesión pasando por distintos mediums, a ver qué aparece. Eso ya vamos por la quinta hecha, ya hicimos 5 de esas. ¿Tá? Eso no sé si lo vamos a publicar las sesiones, están todas grabadas, pero bueno, Sí. tenemos que ver después si se publica o no, pero sí se va a publicar un resumen de a lo que hemos llegado como conclusiones, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, ver que coinciden cosas determinadas, por ejemplo, no sé, cuando se habla de qué sintió cuando partió, si a todos les respondió lo mismo, bueno, evidentemente eso verifica la veracidad, porque ninguno de los mediums sabe nada previamente de nada, ni se entera lo que pasó en la sesión anterior, nada, cero. Eh, También podemos estudiar el tema de cómo incide en vos que te saquemos de tu habitualidad de forma de mediunidad. Es decir, porque no todos trabajan con un protocolo con preguntas Claro. previamente Claro. armadas. ¿Tá? Ujú. Entonces te estamos sacando de tu método. Entonces ver qué pasa con eso. Ver qué pasa en cómo interviene de alguna manera la subjetividad del medium. Es decir, la subjetividad es cómo estoy constituido por dentro. Ver si hay algunas desviaciones provocadas por la subjetividad que opaquen el mensaje. ¿Tá? Ver si, estas son todas las cosas que estamos estudiando, ver si por una cuestión de falta de no poder interpretar lo que el desencarnado te está queriendo mostrar con una imagen, se Claro. distorsiona el mensaje, porque qué sé yo, te puede estar mostrando, no sé, una copa de champagne y un termidor en la otra mano, y vos decís, Interpretaste otra ah, claro, quería tomar champagne, pero lo único que podía tomar era termidor, y te quiere mostrar otra cosa, y vos interpretás esa. cosa. Y ¿Ah? bueno, ¿Tá? sí, me ha Entonces, pasado. ¿cómo se produce todo ese mundo, ¿no? No con el
justamente no con la intención de que no se crean esto, sino de entender que muchas veces va a haber cosas que a lo mejor no coincidan por una cuestión de interpretación, ¿no? De que yo no entendí bien o no comprendí bien lo que me transmitía, que se sepa que estas cosas Claro, existen también, ¿no? Dentro de la existe. comunicación, ¿sí? Bueno, y después Sí. inicié un protocolo Buenísimo. de... Sí, está bueno, está bueno. Después inició un protocolo de investigación con experiencias cercanas a la muerte, con SM. Ya entrevisté a 4 o 5 personas y la idea es, digamos, también hacerle regresiones a ellos para ver si esto Ah, estaba programado, para ver si esto ocurrió por casualidad o no, ¿no? A ver si se puede ir descubriendo. Y por supuesto, tanto en el caso de la CCM como en el caso de los medios, que ya esto pasó en el caso de los medios, es unirlos en un grupo para que se conozcan, para que intercambien experiencias, para que aprendan uno del otro. En el caso de la CCM, claro, porque esto no se habla mucho lo de la CCM, pues las claro. personas tienen, No se tienen miedo que habla. la tomen por loca, entonces que comprendan digamos que los tranquilice las experiencias de otros que han pasado por eso, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, aparte de estudiarlo, todos estos procesos. Y bueno, hay otras Bueno, investigaciones que todavía están en para potencia. otra entrevista, para otra entrevista, porque porque Este, tenés tanto, tanto conocimiento que, mira, no voy a terminar más de hacerte entrevistas. bueno, Bueno, muchas Jorge, gracias. ¿es agregar algo más? No, simplemente que hay básicamente mucha información en el canal, así que pueden ir al canal y mirar y bueno, y agradecerte a vos por permitirme estar en tu canal también y la gentileza de invitarme a esta entrevista. Para mí es un placer. ¿Eh? Una Bueno, persona que sabe tanto como vos y estás tan preparado en todo, ¿no? Porque sos serio, o sea, sos un investigador serio y realmente un investigador, ¿eh? Científico casi. Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Nos Nos vemos. vemos viendo en la Gracias. próxima. Gracias, muchas gracias.